Bueno, vamos a ver los casos 5 y 6 de factoreo, diferencia de cuadrados y suma y resta de potencia de igual exponente. El de diferencia de cuadrado lo vamos a hacer muy rápido porque está bastante relacionado con los otros dos casos anteriores, o sea, el del trinomio y el de cuatrinomio. Y aparte ustedes ya algo han visto en tercero. Diferencia de cuadrados. ¿Qué necesito? Una resta de dos términos elevados al cuadrado, ¿sí? En este caso voy a proceder de una manera parecida a lo que hice en trinomio cuadrado perfecto y voy a asignarle a x cuadrado el rótulo de a cuadrado, ¿sí? Y de la misma manera al 4, acá utilizo todo positivo porque el tema de la diferencia ya me está hablando de una resta, va a ser b cuadrado. Por las dudas que alguno no se acuerde cómo era la diferencia de cuadrados, acá voy a dejar la fórmula que va a ser, vamos a insertar ecuación, a cuadrado menos b cuadrado, y todo eso va a ser igual a más b por a menos b. Entonces, yo ahora estoy partiendo desde aquí para tratar de llegar a la multiplicación de los paréntesis, ¿sí? En el cual en el primero hay una suma, en los cuales en el primero hay una suma y en el segundo hay una resta, ¿sí? O sea que cuando yo tengo p de x igual a x cuadrado menos 4, yo estoy plantado en un a cuadrado menos b cuadrado y por eso es que necesito determinar quién es a y quién es b. Obviamente acá no hay ni comprobación de doble producto ni nada por el estilo, yo solamente tengo que asignarle a x cuadrado y en este caso a 4 los valores de a cuadrado y b cuadrado, y una vez que yo tengo eso, hago lo que hago siempre. Paso el cuadrado como raíz, ¿sí? Y me va a quedar raíz de x cuadrado, y eso es igual a, y por una cuestión de que sea un poco más sencillo, voy a obtener la solución positiva. Acuérdense que cuando yo hago raíz cuadrada de x cuadrado puedo obtener tanto una solución positiva como negativa por todo el tema de que eso es módulo de x, que es algo que vimos en el video anterior. Lo mismo me va a pasar con el 4. ¿Sí? Yo voy a hacer raíz cuadrada de 4, que eso es igual a b. Y por último voy a determinar el valor 2 como b. Y entonces, una vez que yo tengo x igual a a y 2 igual a b, puedo escribir la solución. ¿De qué manera? De la misma manera que está en la fórmula que tengo en el cuadro de texto, ¿sí? Primero voy a colocar una suma entre a y b y después multiplicando a esa suma otro paréntesis con una resta de esos dos componentes, ¿sí? Entonces va a ser x más 2 por x menos 2. Y ahí ya queda mi polinomio p de x factorizado por diferencia de cuadrados. En el caso de q de x yo tengo 25x cuarta menos 169. Por ahora vamos a trabajar solamente con dos términos en los cuales uno va a tener x elevado a un exponente par, ¿sí? Para que cumpla con el tema de que esté elevado al cuadrado, y un número que, bueno, en este caso es el cuadrado de 13, 169 es 13 al cuadrado. Porque los casos en los que tengamos dos términos con parte literal visible, los vamos a dejar para los combinados. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo mismo. El 25x cuarta lo voy a llamar a cuadrado y por lo tanto, ya acá no vamos a pasar la raíz, apelo a que más o menos se manejan. ¿Sí? Si 25x cuarta es mi a cuadrado, 5x cuadrado
va a ser igual a A. Y de la misma manera, en el caso del 169, vamos a ponerlo en automático, va a ser igual a B cuadrado. Y como ya lo dije hace un ratito, en ese caso, la raíz cuadrada de 169 va a ser igual a B. Y eso va a ser 13 igual a B. Entonces, una vez que yo tengo a 13 como B y a 5x cuadrado como A, ¿dónde está el rojo? Acá. Voy a escribir Q de X como 5x cuadrado más 13 por 5x cuadrado menos 13. Como verán acá, no hay comprobación de doble producto porque obviamente en la fórmula no hay doble producto, o sea que simplemente lo único que hay que hacer es determinar a quién elegimos como a cuadrado, a quién elegimos como b cuadrado, calcular su raíz cuadrada y escribir el polinomio en forma factorizada. Eso es diferencia de cuadrados. Supongo que algunos tendrán una idea, aunque sea menor, de lo que es, otros por ahí se lo acordarán un poco más. Así que vamos a pasar al caso 6, y después de hacer el caso 6, lo que vamos a hacer es una pequeña tabla que ya lo hice con la gente que estuvo en videoconferencia el otro día, de cómo podemos determinar qué caso de factoreo usar. Suma y resta de potencias de igual exponente. En este caso, que es el sexto caso de factoreo, por las dudas que haya alguno que haya perdido la cuenta, lo que voy a tener, o lo que voy a necesitar, es también dos términos que estén elevados al mismo exponente. O sea, el nombre ya más o menos me está diciendo lo que necesito, por lo cual acá no hay mucho secreto. También tengo que hacer una tabla de este cuadro, de este caso de factoreo, que por ahí les va a venir bien. Para realizar este caso de factoreo vamos a necesitar regla de Ruffini, ¿sí? Así que ahora me voy a ir a una aplicación que se llama Microsoft Whiteboard y vamos a hacer el Ruffini por ahí. Pero antes yo tengo que determinar cuáles son, ¿sí?, las potencias de igual exponente, ¿sí? En este caso yo tengo x cubo menos 8. Ese x cubo menos 8 yo lo puedo escribir de la siguiente manera, como p de x igual a x cubo menos 8 es 2 al cubo, ¿sí? O sea que ahí a mí me quedó una resta, ¿sí?, de dos potencias que tienen el mismo exponente, que en este caso es 3, o sea, tanto la x como el 2 están al cubo. Y antes de irme a Ruffini, yo lo que necesito saber es qué número puedo poner en x de tal manera que todo este polinomio, ¿sí?, el valor numérico de todo este polinomio se me haga 0. Entonces, para responder a esa pregunta, obviamente no hay que romperse mucho la cabeza, es 2 el número que necesito acá. Entonces lo que vamos a poner en el paréntesis es, si reemplazo a la x por 2, vamos a poner entre comillas también, el valor numérico del polinomio
es 0. Cuestión de que esto significa que el 2 es raíz y por lo tanto al momento de hacer Ruffini yo tendría que tener un resto 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer Ruffini y vamos a ver cómo queda factorizado ese polinomio p de x igual a x cubo menos 8. Bueno, acá estoy en una aplicación que se llama Whiteboard y es obviamente una pizarra virtual, así que por favor la estoy manejando con el mouse, no se esperen números muy claros que digamos. Habíamos dicho que el polinomio p de x, que es igual a x cubo menos 8, se va a hacer 0, el valor numérico, cuando la x tome valor 2. Si yo hago 2 al cubo me da 8, menos 8 es 0. Ese valor 2 es el que vamos a poner acá al costadito en Ruffini. Y acuérdense que en Ruffini acá van los coeficientes del polinomio p completo y ordenado. ¿Qué era completo y ordenado? Que aparezcan todos los términos con sus respectivas potencias, ¿sí? O sea, acá no está pasando eso. ¿Por qué? Porque yo tengo de x cubo, me está saltando al término independiente, entonces a mí me falta x cuadrado y x sola, ¿sí? Los términos que tengan x cuadrado y x sola, que esos se completan con 0, como recordarán de cuarto. Entonces, cuando yo pongo los coeficientes acá, voy a arrancar por el de x cubo. El coeficiente, acuérdense que es el numerito que acompaña a la x con el exponente que corresponda, ¿sí? Que en este caso, al no verlo, cuál es el número que me acompaña al x cubo, tengo que asumir que es un 1. Después viene el término con x cuadrado, que al no tenerlo lo vamos a poner con 0. El término de la x sola, que al no tenerlo lo vamos a poner con 0. Y después ya viene el término independiente, que será menos 8. ¿Sí? Entonces, ahora ¿cómo hacía Ruffini? Bajo el 1 y me queda 1 por 2, 2. 0 más 2, 2. 2 por 2, 4. 0 más 4, 4. Y 4 por 2, 8. Y menos 8 más 8 será 0. Y ahí cierro. ¿Sí? Entonces yo tengo un cociente que es... Acuérdense que si yo paso un x cubo por una regla de Ruffini, todo el cociente baja un grado. ¿Sí? Esto pasa con cualquiera. Si esto fuera x quinta y lo paso por Ruffini, también baja un grado el cociente y quedaría de x cuarta. En este caso, como yo estoy arrancando de un x cubo, el cociente, vamos a hacerlo un poquito más chico esas letras, el cociente c de x va a ser x cuadrado más 2x más 4. Y el resto, obviamente, va a ser 0. Vamos a hacer un 0 un poco mejor. Vamos a borrar esta C que quedó media fea. Vamos a ver si sale una un poquito mejor. Ahí va. ¿Qué hago yo con estos datos? Bueno, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el cociente por esto que está acá. ¿Sí? Acuérdense de que cuando yo pongo el 2 acá, lo que estoy haciendo es dividir por un polinomio que es x menos 2. ¿Sí? O sea que cuando yo paso este polinomio p a Ruffini, o por Ruffini mejor dicho, y asigno el valor 2 acá, lo que yo estoy haciendo es una división de polinomios entre x cubo menos 8 dividido x menos 2. Eso, si no se lo acuerdan, no debería influirles en su respuesta final. Lo que yo necesito que ustedes sepan es que Ruffini es una división de polinomios, porque ahora nosotros, como estamos haciendo un caso de factoreo, no lo vamos a escribir como división, sino que lo vamos a escribir como la operación inversa, o sea, una multiplicación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar x cuadrado más 2x más 4 por x menos 2. O sea que este polinomio p de x termina siendo igual a x cuadrado
vamos a ver si sale el 2 un poco mejor, más 2x más 4, y todo eso va a ir multiplicado por x menos 2. Vuelvo al Word para algunos planteos finales sobre este caso de factoreo. Bueno, ahí nos quedó el polinomio p factorizado por suma y resta de potencias. Y una aclaración que hay que hacer, sobre todo para el caso que viene, que todavía no lo vimos, pero ya como para que se vayan haciendo una idea de lo que se viene. En este polinomio, que es x cuadrado más 2x más 4, tenemos un trinomio de grado 2, por ahí lo que se podría intentar hacer sería fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara. Pero lo que tiene la suma y resta de potencias de igual exponente es que, salvo por este valor que yo reemplacé, que es 2, no tiene más raíces ese polinomio. Por lo cual, si yo hiciera Bhaskara acá, en x cuadrado más 2x más 4, me encontraría con una raíz cuadrada en la parte de raíz de b cuadrado menos 4ac, que no me daría, porque sería negativo el radicando, ¿sí? O sea, lo de adentro. Entonces, ahora por eso también quiero hacer el cuadro de suma y resta de potencia igual exponente. No puedo hacer nada más. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Cuando yo tengo un caso de suma y restas de potencias de igual exponente, una vez que hago el Ruffini o los Ruffini, como ahora vamos a ver en Q, me tengo que plantar ahí. Así que es fundamental que ustedes sepan escribir esto como lo veíamos en el whiteboard. Bueno, en el Q de X yo tengo, digamos, una pequeña complicación, entre comillas, para hacer suma y resta de potencias de igual exponente, que es la siguiente. El 1, que también un poco lo hablé con la gente que estuvo en videoconferencia, funciona para cualquier tipo de exponente. O sea, yo acá estoy trabajando con un x cuarta y puedo asumir que ese 1 es un 1 a la cuarta porque 1 elevado a cualquier exponente es 1. ¿Está? Entonces, ahora cuando yo voy a buscar qué número me hace 0 a ese polinomio, me encuentro que en la parte de x cuarta tengo un exponente par. O sea que yo puedo tener un reemplazo tanto por 1 como por menos 1. Entonces, si reemplazo a la x por 1 o por menos 1, el valor numérico del polinomio va a ser 0. El valor numérico del polinomio es 0. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias me trae a mí esto para factorizar? La siguiente. Vamos al whiteboard y lo vemos. Bueno, ya en el whiteboard tenemos que factorizar x cuarta menos 1 y nosotros dijimos que acá podíamos utilizar tanto 1 como menos 1 para que el valor del resto de Ruffini sea 0. Por una cuestión de practicidad vamos a empezar con el 1. Y acá, al momento de completar, tengo que tener en cuenta que empiezo de x cuarta, o sea que yo lo que no estoy viendo es x cubo, x cuadrado y x. Y después me salta hasta menos 1, o sea, tiene un bache ahí de 3 grados. Entonces, vamos a empezar. El coeficiente que acompaña a la x cuarta es 1, el que me acompaña al x cubo es 0, el que me acompaña a la x cuadrado es 0, el que me acompaña a la x sola es 0, y el que me acompaña a la x a la 0, o sea, el término independiente es menos 1, que yo no estoy viendo la x acá. Y empiezo a hacer el Ruffini tranquilo. 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, y se me van a ir completando todas las columnas de la misma manera, hasta que llego a la última, 0 más 1 es 1, y 1 por 1 es 1.
y obtengo el resto 0. Bien, ¿terminé ahí? No, no terminé ahí, porque como ustedes recordarán, uy, esa recta me salió muy chueca. Como recordarán, habíamos dicho que también existía la posibilidad de que esto fuera 0 con el valor menos 1. Entonces, ¿qué hago? Desde acá, ¿sí? Desde todo este cociente que yo tenía, estiro la tablita de Ruffini y voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el menos 1. O sea que en este caso, en vez de hacer un Ruffini, van a tener que hacer 2 Ruffini, y ahora yo me voy a encargar de aclarar cuándo se hace un Ruffini y cuándo se hacen 2. Obviamente está relacionado con los valores que vimos en el Word que me hacen 0 al polinomio. Bueno, vamos a empezar con este Ruffini entonces. 1. 1 por menos 1 es menos 1. Y 1 menos 1 es 0, o sea que yo ya tengo 0 acá en el medio del procedimiento. A diferencia de lo que me pasaba arriba, y solo tenía 0 en el resto. 0 por menos 1 es 0, obviamente con eso no pasa nada. 1 más 0 es 1, y 1 por menos 1 es menos 1, que me da 0. ¿Está? Entonces, ahora lo que me tengo que acordar es de que cuando yo pongo el 1 acá, yo estoy haciendo una división por x menos 1, y cuando yo pongo el menos 1 acá, lo que estoy haciendo es una división por x más 1, siempre con el signo cambiado. Qué uno feo. Siempre con el signo cambiado. ¿Está? Entonces, a la hora de escribir mi q de x, yo tengo que tener en cuenta el cociente que me quedó acá al final, ¿sí? El de 1, 0, 1. Y como yo al x cuarta lo pasé por 1 por 2 Ruffinis, ¿sí? O sea, por un Ruffini por otro Ruffini, eso quise decir. En vez de tener x cuarta, yo acá lo bajé 2 grados porque hice 2 Ruffini. Entonces, este polinomio que me quedó acá de cociente ya no es x cuarta, sino que es x cuadrado. ¿Sí? Esto sería x cuadrado más 0x más 1. Y obviamente el 0x ya no lo voy a poner, con lo cual el cociente final va a ser x cuadrado más 1. Entonces, a la hora de escribir este q de x, voy a tratar de hacerlo chiquito para que no se me choque con el panel, va a ser primero que nada el cociente, o sea, x cuadrado más 1. Después ya tengo que empezar a poner las raíces, o sea que va a ser x menos 1 por x más 1. Y ahí queda factorizado el polinomio q de x por suma y resta de potencias de igual exponente. Bueno, por ahí alguno ya se dio cuenta, por ahí no. Pero lo que quiero dejar en claro acá es que en el caso de suma y resta de potencias de igual exponente, en el que yo tenga una resta y los exponentes sean pares, espero que se hayan dado cuenta, acá está la respuesta. ¿Sí? Puedo hacer diferencia de cuadrados. O sea que en el x cuarta menos 1 podría haber hecho lo siguiente. Si yo tengo el q de x, lo vamos a dejar en rojo a este porque como es otro procedimiento para que no se mezcle, lo dejamos en rojo. Si yo tengo un q de x que es igual a x cuarta menos 1, lo que puedo hacer acá es directamente asignarle a x cuarta el rótulo de a cuadrado, con lo cual yo puedo obtener a x cuadrado como a, y obviamente con 1 no tengo problema. El 1 va a ser b cuadrado, y por lo tanto 1 va a ser b también. ¿Sí? Entonces, ya de entrada,
lo que podría hacer es a este q de x, lo vamos a seguir haciendo abajo, ponerlo como q de x igual a paréntesis x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Sí, creo que puse primero el positivo acá. Bueno, eso es indistinto, pero para que lo vean mejor, vamos a cambiarle acá. X cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. ¿Y qué pasa? En este polinomio chiquitito, que lo vamos a resaltar con otro color, vamos a ponerle, qué sé yo, un verde, puedo hacer otra vez diferencia de cuadrados. ¿De qué manera? Y bueno, al x cuadrado lo vamos a llamar a cuadrado y por lo tanto x es a, por lo tanto x es a, y lo mismo me pasa con el 1, que va a ser 1 igual a b cuadrado. Uy, qué complicado que está para... ahí está. 1 va a ser igual a b cuadrado y 1 va a ser b. Entonces a mí acá se me generó una diferencia de cuadrados sucesiva, ¿sí? En la cual yo voy a tener lo siguiente. Acuérdense que yo pasé del x cuarta menos 1 a x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. En el verde estoy haciendo diferencia de cuadrados de vuelta, o sea que el que no está resaltado con verde queda igual. X cuadrado más 1. Y el que sí está resaltado en verde, puedo aplicar otra vez diferencia de cuadrados, ¿sí? Como x más 1 por x menos 1. Y si yo veo lo que pasa acá, con lo que hice en amarillo, por suma y resta de potencias de igual exponente, veo que es lo mismo. O sea, acá lo único que me quedó diferente es que primero tengo el paréntesis de x menos 1 y después el de x más 1. Y acá lo tengo al revés, pero como es una factorización, el orden de los factores no altera el producto, fenómeno. Listo. Conclusión de esto. Si ustedes ven un x cuarta menos 1, o un x sexta menos 1, o un x octava menos 1, no se pongan a hacer suma y resta de potencias de igual exponente. Hagan diferencia de cuadrados. Si no ven la diferencia de cuadrados sucesivas por X motivo, bueno, ahí se van al Ruffini. Pero en este caso, a mí me parece mucho más práctico hacer la doble diferencia de cuadrados. El último ejemplo es el más tranquilo de todos. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un r de x, también con x cuarta, ¿sí? Y 81 es 3 a la cuarta. Y a diferencia de lo que pasaba en el ejemplo anterior, yo tengo una suma. Entonces, cuando me voy a preguntar qué número le tengo que poner a la x para que todo el polinomio se me haga cero, me encuentro con un choque, y es que cualquier número elevado a una potencia par da positivo. Si yo a eso le sumo 81, jamás en la vida voy a obtener un número en x que me haga 0 al polinomio. Entonces, en esos casos, que es una suma y resta de potencia de igual exponente, de una suma de exponentes pares, no se puede factorizar el polinomio. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un cuadrito de cuándo puedo hacer la suma y resta de potencia de igual exponente de acuerdo a la operación que tenga. ¿Sí? Entonces vamos a insertar una tabla. Vamos a ponerle 3. Sí, vamos a ponerle 3. Ahí, vamos a arrancarla ahí. Entonces, acá vamos a suponer que yo tengo suma y resta. ¿Sí? Esa es la operación. Y acá lo que vamos a tener, esta fila la vamos a eliminar. Eliminar toda la fila. Perfecto. Y acá vamos a tener exponentes pares
y exponentes impares. Bueno, vamos a arrancar con la de los exponentes pares, que fueron los últimos ejemplos, que son los que están más frescos. Si yo tengo una suma de exponentes pares, ¿sí? Siempre y cuando sean el mismo exponente, obvio estamos acá en el caso, o sea, no me fui de suma y resta de potencia igual a exponente. Si yo tengo una suma de exponentes pares, estoy acá, en lo que me pasó en R. Entonces, ¿qué voy a hacer? 0 Ruffinis. ¿Sí? Vamos a ponerle ningún Ruffini, porque me parece que queda mejor. Ningún Ruffini. Y Ruffini, pobre, era un señor, así que le vamos a poner el apellido con mayúscula. Si yo tengo resta de exponentes pares, estoy en un caso como el de Q de X. O sea que tengo dos opciones. O puedo hacer 2 Ruffinis. 2 Ruffini. Pero entre paréntesis les voy a poner diferencia de cuadrados. ¿Está? Vamos a estirar un poquito esto, a ver si... ahí va. Y en el caso de que sean exponentes impares, que yo hice solo un caso, que es una resta de exponentes impares, es indistinto. Si hay suma o si hay resta, solo puedo hacer un Ruffini. ¿Sí? Y ahora voy a explicar un poquito eso y ya termino. Un Ruffini. Fíjense que yo en el ejemplo que puse tenía una resta de exponentes impares que era x cubo menos 8 y ahí dije que el valor que necesitaba en x era el de 2. ¿Sí? Si hubiera tenido x cubo más 8 hubiera sido lo mismo, pero nada más que el valor que hubiera necesitado no sería 2 sino menos 2. Y hago un Ruffini como hice en el whiteboard y san se acabó. ¿Está? Entonces, exponentes pares, suma ningún Ruffini, ese polinomio no se puede factorizar. Resta de exponentes pares puedo hacer 2 Ruffini o diferencia de cuadrado. Y si tengo suma y resta de exponentes impares, pase lo que pase, siempre es un Ruffini. Bien, cuadrito hasta acá, ¿sí? Porque falta el caso 7 que es Gauss, que lo vamos a emplear cuando no podamos hacer nada de esto, ¿sí? Entonces, repito, la gente que estuvo en la videoconferencia conmigo ya más o menos algo vio, por lo menos hasta el 4, y ahora le agregué 5 y 6 como para que tengan un machete de qué casos pueden llegar a utilizar si están medios perdidos en lo que es la autonomía en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué caso de factoreo utilizar? 1. Factor común. En cualquier polinomio me tengo que preguntar si puedo hacer factor común. O sea que esto aplica para cualquier polinomio, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan las condiciones que vimos en el video de factor común. Pero lo primero que tienen que hacer cuando se enfrentan con un polinomio es preguntarse si pueden hacer factor común. Si cumple las condiciones que vimos en el video de factor común, se hace. Punto. Factor común por grupos. Siempre que la cantidad de términos sea par y mayor que 4. Obviamente, si tengo dos términos, probablemente esté en un caso de diferencia de cuadrado de suma y resta. No me meto hasta que no llegue ahí. Pero el factor común por grupos, acuérdense que yo necesito subdividir el polinomio. Y obviamente la cantidad de términos tiene que ser igual. Y eso solamente me va a pasar cuando tengo una cantidad de términos par. Y obviamente que sea mayor que 4. Es decir, 4 términos, 6 términos, 8 términos, 10 términos, 12 términos, etc. No tiene nada que ver la composición del término. O sea, no es que si yo tengo 3x quinta, que es el coeficiente impar y el exponente impar, no puedo hacer factor común por grupo. Esto es clave. Lo que tiene que ser par es la cantidad de términos, no lo constituyente del polinomio. No sé si me expliqué. Trinomio cuadrado perfecto. 3 términos con 2 de ellos al cuadrado. Obviamente necesito lo que es a cuadrado de b cuadrado. Y por favor no olvidar la comprobación de doble producto. Cuatrinomio cubo perfecto. 4 términos con 2 de ellos al cubo. Si no tengo 2 de ellos al cubo, y puedo estar en un caso de factor común por grupos. ¿Sí? Está clarísimo eso. Diferencia de cuadrados. 2 términos elevados al cuadrado restándose. ¿Sí? Si yo tengo x cuadrado más 9, por ejemplo, están los dos términos al cuadrado. X al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado.
pero no se están restando, se están sumando. No podría. Y suma y resta, dos términos sumados o restados que estén elevados al mismo exponente, obviamente con la salvedad de lo que pasa en el x cuarta más 81, ¿sí? Que es algo más o menos parecido a lo que pasó con el x cuadrado más 9, que puse el ejemplo hace 30 segundos. ¿Sí? Espero que este cuadro les sea de ayuda. Lo único que le vamos a agregar después, ¿sí?, a este cuadro va a ser el tema de el caso 7, que es el teorema de Gauss, y que acá en esta columna pondremos cuando ya no quede otra, ¿sí? O sea, el Gauss es algo que ustedes tienen que utilizar cuando agoten todas estas 6 instancias de decisión. ¿Está? Bueno, por hoy nada más.